La matemática bayesiana del señor Bayes eh, es un enfoque dentro de la matemática en rigor para permitirse calcular la probabilidad de, y los niveles de inferencia estadística em, cuando tenemos una hipótesis que ha adquirido datos nuevos. ¿Cuál es la diferencia de que sea verosímil, de que se pueda autentificar una hipótesis? Em, ¿Cuál es la probabilidad antes y después de agregarle un nuevo dato? Bueno, ese cálculo de probabilidades era el tema central de una empresa, Autonomy, inglesa. Y esta es una historia que la podría haber escrito Humberto Eco, pero que simplemente ha aparecido en los periódicos. Y todo parece simplemente la casualidad, que siempre existe y siempre vale. Pero bueno, lo que se puede pensar de todo esto es notable. ¿Por dónde partemos? ¿Se enteraron ustedes que un magnate de la tecnología eh, murió hace pocos días atrás, pocas semanas atrás, en un barco en su yate de lujo, ¿no? En un trágico accidente junto a parte de su familia y otros invitados que estaban en el yate. El yate se llamaba Bayesian, o en castellano, Bayesiano, ¿ok? Se llamaba así porque era el fundamento con el cual el dueño de, del yate había creado lo que le había dado su fortuna, su gigantesca fortuna, que era la empresa Autonomy, dedicada justamente a estos menesteres. Empresa que luego había sido comprada, y esto es relevante para la historia, por Hewlett Packard por 11.000 millones de dólares. El caballero que había hecho este prodigio, bueno, el principal era un señor que se llamaba Mike Lynch, conocido en Inglaterra como el Bill Gates de Inglaterra. La empresa que le había fundado era bien interesante y bueno, y la vendió y el segundo de a bordo era, y su mano derecha, era el señor Chamberlain. Bueno, el señor Chamberlain resulta que salió a correr, como todos los días, eh, y él vivía en Cambridge, un pequeño pueblito, y resulta que 2 días antes que se hundiera el barco y muriera Mike Lynch, Stephen Chamberlain salió a correr y fue atropellado por un auto, una señora, una dueña de casa, eh, un, un Corsa, él quedó gravemente herido, fue llevado al hospital y en el hospital falleció. Eh, bueno, entonces tenemos a Mike Lynch, fundador de la empresa, que hace predicciones estratégicas y calcula cuánto mejora la predicción ante cada dato. Y Stephen Chamberlain, muertos en 48 horas. ¿Tenían enemigos?
Sí, tenían enemigos grandes. La empresa HP que les compró a su vez Autonomy en su momento, no sé, $1.000 millones, los había demandado en Estados Unidos. Los había demandado en Estados Unidos y porque encontró irregularidades contables de gran tamaño que significaban un cambio importante, según Hewlett Packard, en el precio. Sin embargo, el juicio había terminado. Enfrentaron cargos graves que podían llevarlos a 25 años de prisión en Estados Unidos y, sin embargo, ganaron. Y eso, obviamente, dio mucha tranquilidad a ambos. Eh, por tanto, Lynch, que tenía 59 años, y su socio de 52, estaban con el horizonte tranquilo, sin problema. Por tanto, no podemos achacar que haya sido un esfuerzo por desaparecer, porque no estaban escapando ni nada por el estilo, no había ningún problema de esa naturaleza, habían superado el entuerto. Pero sí se ha pensado que podría haber gente muy enojada. No se han hecho mayores investigaciones porque tal parece que el mecanismo para lograr esta coincidencia sería de una bajísima, bajísima probabilidad, de una probabilidad que se podría calcular con la fórmula bayesiana. Sí, se podría calcular con la fórmula bayesiana, porque un accidente, ¿cuánto aporta a la tesis de que alguien les hizo algo? Pero los dos accidentes, ¿cuánto aporta a la tesis? Es una pregunta que no tengo la respuesta porque conozco la fórmula, pero no sé aplicarla. Pero seguramente en Autonomy podrán hacerlo. Esta es una historia de Humberto Eco, totalmente fantástica, que merece tanto la tesis conspiranoica como también la tesis tal como lo hace Humberto Eco en todas sus obras. Las dos cosas están ahí a igual probabilidad y estamos esperando que estos bayesianos nos den una señal más, la que haremos esperando.